La primera palabra que dijo Jesús está en Mateo 27:46. Con un amén puedo comenzar. Gloria a Dios. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta palabra, Jesús, como dice en el versículo, clama a gran voz a Dios y le hace como si fuera una pregunta: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque Dios había volteado su rostro de él por el pecado que él llevaba por la humanidad. Y él se sentía abandonado porque Dios había volteado su rostro, porque como todos saben, Dios no habita en medio del pecado. Pero era preciso que él llevara ese pecado que fue por nosotros, ese pecado que no le correspondía a él, porque él en todo tiempo fue obediente. Él no pecó, dice su palabra. Él siempre fue obediente. Y él quizás hacía la pregunta, porque hasta ese momento quizás él no sabía el propósito por el cual estaba en esa cruz, de que Dios había depositado en él ese pecado de la humanidad, para que pudiera salvar la humanidad, porque era el sueño de Dios en el propósito de Jesús. Y él quizás al no saber, porque no había pecado, le decía al Padre: ¿por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué si no he pecado? Quizás ese era su pensamiento. Y quizás muchos de nosotros en algún momento hemos sentido que Dios nos ha desamparado, o quizás que Dios nos ha abandonado. Pero en esta mañana te vengo a decir que no es así. Es que hay un propósito que se tiene que cumplir en tu vida. Y aunque muchas veces no entendamos lo que Dios quiere hacer, porque muchas veces Dios no nos revela lo que va a hacer, tenemos que caminar siendo obedientes como Jesús, conforme a la palabra, porque no abrió su boca sino obedeció. Muchas veces no entendía lo que le estaba pasando, como dijo: ¿por qué me has abandonado, Señor? En ese momento que Jesús hace ese clamor, en ese momento que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Quizás él no entendía lo que estaba pasando. Él no entendía que llevaba en sus espaldas el desprecio de la humanidad, la culpa de la humanidad, ese pecado de la humanidad. ¿Por qué me has desamparado, Señor? Y quizás Dios en esta mañana, si alguien se ha sentido así, es bueno de que tú entiendas que Jesús llevó un propósito en esta tierra, el cual también tú llevas un propósito en esta tierra y tienes un propósito en esta tierra. Y aunque no entiendas, algún día Dios te lo va a revelar, como pasó con él por motivo de su resurrección. Y es bueno de que entiendas que esta palabra también nos revela que hay un secreto, y es que el pecado te separa de Dios. Pero Cristo te vino a decir por medio de esa cruz que no hay pecado que te separe de Dios. Porque por medio de Él, por medio de esa cruz, no hay pecado que te separe de Dios y que pueda confesar a Cristo. No hay pecado que te separe de Dios, iglesia. Porque la cruz quiere decir resurrección. La cruz quiere decir que hay vida, que después de la muerte hay vida, dice la resurrección. Y que aunque tú te sientas muerto, hay una palabra de resurrección, porque Dios no murió en la cruz, Él resucitó al tercer día. Y hay una resurrección para tu vida. Aunque te sientas desamparado, aunque te sientas abandonado, tu vida resucitará si buscas de Dios por medio de la cruz que es Jesús. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que usted me acompañe en el libro de Lucas 23, capítulo 34. El que lo tenga, por favor, me puede acompañar. Dice la palabra: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus ropas entre sí, echándolo a suerte.
Gloria al Señor, aleluya. La palabra me dice a mí ahí que Jesucristo, a pesar de su calamidad, a pesar de que Él sabía lo que estaban haciendo, Él pedía perdón por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuánto más nosotros para adorar su nombre un día como hoy? Dice la palabra que aunque ellos no sabían lo que estaban crucificando, porque ellos no lo reconocían como el Mesías, pero el Señor, aún en medio de su angustia, el Señor oró. Y esa fue la más ilimitada expresión de compasión por cada uno de nosotros en medio, para que seamos salvos por su gracia divina. Por eso hoy yo les exhorto, mis hermanos, que así como el Señor me perdonó a mí, aleluya, lo perdonó a ellos, ¿cuánto más nosotros para rendirle adoración y gracias a un Cristo vivo, a un Cristo que nos salvó a todos y que dio su único hijo en la cruz para que hoy pudiéramos ser salvos y estar en medio de su presencia? Aleluya. Jesucristo nos perdonó de todos pecados. La tercera palabra dice en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. No importa la situación que nosotros estemos pasando, no podemos juzgar ni tentar al Señor, ni culparlo de lo que nosotros estemos pasando, porque al fin y al cabo siempre Él estará con nosotros. No se olvidará de nosotros, porque cuando lo necesitamos, Él está ahí con nosotros. El Señor, porque el Señor cumple su promesa cuando dice: no te dejaré ni te desampararé. También nosotros tenemos que estar juntos a nuestros hermanos, no juzgarlo ni condenarlo, sino para llevarle consuelo y darle una palabra de aliento. Así como el Señor nos alienta a nosotros, nos damos cuenta que el Señor no tiene excepción de persona. Él lo hace con quien quiera y con quien quiere. Amén. Para mí es un privilegio estar aquí en esta mañana, pudiendo dar esta cuarta palabra. Y esta palabra se encuentra en Lucas, en su capítulo 23, en su verso 46, y dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Tengo para decirte lo que a mí Dios me enseñó a través de esta palabra, y fue algo grande. En medio de la obediencia, eso es una forma de adorar a Dios. Oye, yo no sé si tú entendiste. Cuando tú estás obedeciendo, tú estás adorando a Dios. Oye, ¿quién puede imaginarse a Jesús caminando con la cruz, caminando en ese último momento de su vida aquí en la tierra antes de partir? Y yo me imagino a Jesús como caminaba sin él merecer todo lo que pasó en esa cruz. Pero ¿sabe lo más hermoso? Es que él seguía adorando. Porque usted dirá: ¿y cómo él adoró? Fácil, obedeciendo. Así que, hermano, yo quiero invitarte a que tú empieces cada día más a obedecer. Porque cuando tú empiezas a obedecer, entonces tú empiezas a adorar. Porque Abraham obedeció y se le contó como adoración. Oseas obedeció y se le contó como adoración. Jesús obedeció y se le contó como adoración. Así que vamos a seguir adorando a través de la obediencia. Dios te bendiga. Diciéndole a su discípulo: he ahí tu madre. Y él viceversa le dice: he ahí tu hijo. Juan era el discípulo que Jesús más amaba, y a él por lo tanto le entregó su madre. Vemos que Jesús se está asegurando del cuidado de su madre después de su muerte. Solamente te voy a decir que Dios tiene el control de cualquier situación por la que tú estés pasando, iglesia. Amén. Aunque estés pasando por enfermedad, aunque haya fallecido algún familiar que tú
pero déjalo ir, déjalo partir. El Señor tiene el dominio y el control de todo. Solo clama a Él, que Él te va a sanar la herida que tú sientes en tu corazón. Amén. Hoy estamos de fiesta. ¿Cuántos saben que los cielos están de fiesta? Porque hoy es un día de gloria. Aunque muchos celebran la muerte, hoy es el día de resurrección. Aleluya. Y en estos días me ministraba el Espíritu Santo, que yo sentía fuertemente en mi espíritu cómo el Padre, los ángeles y Cristo glorificado se gozaban del triunfo que hubo en la cruz del Calvario. La palabra número 6 de nuestro Señor Jesucristo está en el libro de Juan 19:28. Y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y esto alude a una profecía que habla el salmista David en el Salmo 69:21, donde habla de que le dieron a tomar hiel con vinagre. Sabemos que el maestro, cuando fue a la cruz, eso era una forma de tortura. Y al darle el vinagre era como para acelerar la muerte. Y lo que ellos entendían que estaban haciendo como tortura era acelerando el proceso, era acelerando el propósito por el cual Él fue a la cruz. Y por eso hoy podemos decir que estamos de gloria. Amén. Dios le bendiga y gócese porque estamos de gloria. Dios le bendiga, iglesia. Vamos a leer en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Esto me dice a mí que ya el Señor sabía dónde iba. Donde el Señor sabía que ya todo había terminado. Ya todo estaba completado, todo estaba cumplido. No faltaba nada. Todo el trabajo que su padre le encomendó para que hiciera aquí en la tierra, ya se había consumado, ya él sabía, porque el Señor decía, él sabía de dónde venía y para dónde iba. Dios le bendiga, iglesia.